Antes de que empecemos, me gustaría darles algunas informaciones generales de la compañía Karl Storz. Karl Storz es una compañía alemana fundada directamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, del señor Karl Storz, quien es el abuelo del director actual. Nosotros manejamos no solamente la medicina humana, sino también tenemos una línea para el sector industrial y tenemos medicina veterinaria. Tenemos actualmente más de 2.800 empleados en la matriz, que está en Tuttlingen, y tenemos más de 7.500 empleados en todo el mundo. Realmente la compañía está representada en todo el mundo. Tenemos más de 50 sucursales en más de 40 países, y donde no estamos de manera directa, tenemos distribuidores. Aquí en México estamos directos, con una oficina Karl Storz Endoscopía, México. Los sitios de producción son en Alemania, en los Estados Unidos, en Suiza, en Estonia y en Inglaterra. Es muy importante para nosotros comentarles que Karl Storz es una compañía que desarrolla productos nuevos. De hecho, Karl Storz fue pionero de la cirugía de mínima invasión y actualmente tenemos 400 patentes. Y aquí tenemos nuestras especialidades. En general podemos decir que tenemos todas las especialidades que se conocen en la mínima invasión, empezando de la cabeza hasta el tobillo. Tenemos neurocirugía, neuroendoscopía, pasando por laparoscopía, tenemos gastro, tenemos una línea de anestesia, tenemos artroscopía, tenemos uro, columna, etc. Y también tenemos líneas que van en combinación con varias de las especialidades que acabamos de ver. Tenemos MTP, que es la línea para los consumibles. Tenemos las cámaras, fuentes de luz, documentación. Tenemos el OR1, que es el quirófano inteligente. Tenemos obviamente un área de servicio técnico, también aquí localmente. El área de higiene, que es muy importante. Tenemos financiamiento y finalmente tenemos una línea para medicina de emergencia. Muy bien, si nosotros hablamos del manejo de la imagen en Karl Storz, tenemos que hablar de la Image One S. La Image One S es nuestra cámara. ¿Y qué nos hace diferente a las otras cámaras que tenemos en el mercado? Lo que nos hace diferente es un diseño modular. Tenemos una arquitectura modular. ¿Y para qué nos sirve eso? Nosotros podemos configurar la cámara de acuerdo a la necesidad del médico y del hospital. Entonces, dependiendo de las tecnologías que quiere o sabe ocupar el médico, se pueden configurar la cámara que va a ocupar. Entonces, en lugar de tener varias torres, una para cada una de las tecnologías, podemos armar un sistema que cumple con todas las tecnologías que necesitamos. Adicionalmente, podría ser que el hospital en este momento está trabajando alta definición, pero después puede hacer un escalo hacia otra tecnología adicional. Entonces podemos creciendo nuestra Image One S. No nos quedamos estancados en la tecnología que acabamos de comprar, sino podemos crecer. Y podemos crecer con tecnologías que actualmente incluso todavía no conocemos. Muy bien, ¿cuáles son esas tecnologías que podemos integrar en nuestra Image One S? Tenemos 3D, tenemos 4K, tenemos ICG, que es la cirugía guiada por fluorescencia, y tenemos también un módulo que nos sirve para la endoscopía flexible. ¿Cómo funciona 3D? 3D en Karl Storz viene con una cámara que viene pegada en la óptica. O sea, todo eso es una sola pieza. Y en la punta tenemos dos chips
Cada uno de los chips transmite la imagen para cada uno de los dos ojos. Luego se interlazan las dos imágenes y el usuario se pone unas lentes y las lentes filtran las informaciones que no van dedicados hacia uno de los dos ojos. Y así vemos la profundidad. ¿Para qué se ocupan 3D? Bueno, inicialmente cuando se lanzaron la 3D pensamos que eso más que nada va a servir para los doctores que todavía no conocen la profundidad, los cirujanos que apenas van empezando con la laparoscopía. Sin embargo, nos dimos cuenta que también los cirujanos que ya tienen mucha experiencia con laparoscopía pueden trabajar con más precisión y más rápidamente. Seguimos con 4K. ¿Qué significa 4K? 4K es 4 veces la resolución de alta definición. Vamos duplicando las líneas horizontales y las líneas verticales. Entonces, si duplicamos la resolución 1920 por 2 son los 3840 y los 1080 por 2 son 2160. Y esa es nuestra resolución de 4K. 4K es un sinónimo para Ultra High Definition, igual y eso también ya lo han escuchado. Es muy importante hablar sobre la cadena de la imagen. Si tenemos una ImageOne 4K, pero no tenemos la pantalla 4K, para nada nos sirve el módulo. O sea, tenemos que tener todos los componentes de la cadena en óptimas condiciones para poder aprovechar la resolución de 4K. ¿Cuáles son estos componentes? Primero, muy importante, es el telescopio. La fibra óptica tiene que estar en excelentes condiciones porque con 4K necesitamos más luz comparado con alta definición. La fuente de luz, de preferencia, debería ser una fuente de luz LED. Necesitamos el cabezal correcto y el procesador, una pantalla 4K. Y en el caso de que ustedes quisieran grabar videos con calidad de 4K, por ejemplo, para pláticas en congresos, necesitaríamos un sistema de grabación especial. Si no quieren tener la grabación en 4K, pueden grabar directamente en la unidad de la cámara. Bueno, ya mencioné que los telescopios son muy importantes. De hecho, igual ya han escuchado que existen telescopios de alta definición de otras marcas, telescopios 4K de otras marcas. La verdad es que telescopios son sistemas ópticos. Alta definición y 4K son términos electrónicos. Entonces, telescopios alta definición y 4K realmente no existen. No existe. Es muy importante decir de que si ustedes tienen telescopios Hopkins 2 de Karl Storz, que es un endoscopio que tiene en el mercado más de 12 años, pueden seguir ocupándola siempre y cuando estén en buenas condiciones, porque también hay que decir, como tenemos una mejor imagen, cada daño tan pequeño en el telescopio, mucho más rápidamente lo vamos a ver con 4K. Este es nuestro cabezal. El cabezal de 4K de nosotros tiene un diseño muy ergonómico y es muy ligero. Entonces, si los procedimientos son más largos, no cuesta tanto trabajo sostener el cabezal. Luego tenemos los botones programables. Eso es una funcionalidad que seguramente ya conocen desde hace varias generaciones. Lo que sí es nuevo es el SCB. No sé si ya hayan escuchado SCB. SCB significa Short Communication Bus. Y eso significa que podemos conectar todos los equipos de nuestra torre, el insuflador, la fuente de luz, lo conectamos, los ponemos en serie y no solamente podemos hacer balance de blancos desde los botones de cabezal, sino también podemos empezar a insuflar
y podemos manejar la intensidad de la luz. Y eso es muy interesante si, por ejemplo, el técnico por alguna razón ahorita no está en la sala, pues ustedes o sus asistentes lo pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de 4K? Hemos visto que tenemos 4 veces más resolución comparado con alta definición. Entonces, más información de imagen significa más información y mejor imagen. Profundidad de campo muy amplia. ¿Qué significa eso? En esta imagen vemos una imagen que no tiene una profundidad de campo muy amplia. Aquí sí. Aquí atrás la imagen no se ve muy nítida, aquí sí. O sea, cuando la profundidad de campo es alta, entonces la imagen se ve así. Y con la cámara 4K ese es el caso. Entonces enfocamos una vez y podemos trabajar en una distancia bastante larga, sin tener que reenfocar. La imagen parece tener un efecto 3D, obviamente nada que ver con una cámara 3D, pero sí se siente más la profundidad comparado con alta definición. Tenemos una mejor reproducción de colores. Los colores son más intensos comparado con alta definición. Y así como el mercado cambió de definición estándar a alta definición, en los próximos años se esperan de que se van a adaptar la tecnología de 4K y va a reemplazar alta definición. Comenté cuando comenté de que la Image-One S tiene un diseño modular, también comenté la cirugía guiada por fluorescencia. Yo pienso que seguramente todos se han escuchado ese término. Cirugía guiada por fluorescencia significa que se inyectan al paciente un medio de contraste, que es el verde indocianina, y ese medio de contraste se pega a la hemoglobina de la sangre y nos puede ayudar para visualizar ciertas cosas. En general hay 3 aplicaciones. Una sería en la cirugía oncológica, detectar los nódulos linfáticos centinela. La segunda aplicación sería en la cirugía colorectal. Podemos comprobar la anastomosis y la perfusión de la sangre. Y el tercer campo es en una colecistectomía, podemos visualizar la anatomía del paciente y podemos visualizar una fuga de la bilis. Aquí podemos ver la imagen con luz blanca. Eso sería la imagen con ICG, con indocianin verde, en el modo azul, y esta sería la imagen en verde. La Image-One S puede conectar 64 diferentes cabezales y videoendoscopios flexibles. Aquí tenemos el módulo 3D, donde podemos conectar un endoscopio de 10 milímetros para la laparoscopía, pero también podemos conectar una lente de 4 milímetros, que sería para otorrino y para neuro. Tenemos el X-Link, que es nuestro módulo para la endoscopía flexible. El H3Link es el módulo que tenemos aquí en la torre y nos permite conectar alta definición y también los cabezales de ICG. Y aquí arriba sería el módulo para 4K. Lo que también podemos hacer con la Image-One S es combinar imágenes. Podemos hacer procedimientos híbridos. Por ejemplo, podemos hacer una laparoscopía y la combinamos con una colonoscopía. O podemos en urología hacer una nefroscopía junto con la ureterogenioscopía flexible al mismo tiempo. Visualizamos ambas imágenes y los podemos grabar de manera sincrónica. Y seguimos con las tecnologías S. Aquí estamos hablando de filtros. Son filtros digitales que podemos aplicar para ver mejor. Hay diferentes filtros. Vamos a empezar con Clara.
¿Qué significa clara? Clara es un procesamiento que permite que los áreas oscuros en la imagen, que normalmente están al fondo, se ven con mayor iluminación. Entonces, en esa imagen de otorrino, podemos ver que aquí atrás no se alcanza a ver bien, pero aquí sí se ve bastante bien. Al mismo tiempo, cuando hay un reflejo de la luz, con el filtro de clara se va bajando la intensidad de ese reflejo de la luz. Entonces tenemos una iluminación más homogénea. El segundo filtro que tenemos se llama croma. Croma significa que vamos aumentando los contrastes. No es solamente un aumento de contraste, sino se ocupa un algoritmo especial que nos permite que se puedan diferenciar mejor entre los diferentes tonos de rojo, porque en el abdomen todo es rojo. Entonces, para poder diferenciar mejor entre los diferentes tejidos, podemos activar este filtro que se llama croma. Nos ayuda mucho para la disección. Podemos combinar clara con croma. Entonces tenemos un mayor contraste, una mejor diferenciación de los rojos y al mismo tiempo tenemos más luz en la imagen. Y tenemos espectra A y espectra B. Realmente son dos filtros de colores que cambian el espectro de los colores. Por ejemplo, en el espectra A se quitan los rojos y se reemplazan con un tono gris. El resultado se ve así. Y espectra B aún maneja el rojo, pero con menos intensidad, y se aumentan los azules y los verdes. Y el resultado se ve así. Esos dos filtros de colores se ocupan más que nada en gastro, en tumores de vejiga, para detectar potenciales tumores. Aquí tenemos una funcionalidad, no sé si ya lo hayan visto, que no se ocupan tanto, pero igual es porque no sabemos. Eso sería el cuadrante y el pointer que nos ayuda a comunicarnos dentro del quirófano. Entonces, el cirujano puede dar instrucciones diciendo, pues, mueve la pinza a la 2, ¿no? Y el pointer nos permite, cuando el cirujano está, por ejemplo, en una demostración, puede mover el cabezal, puede mover el cabezal de tal manera de que el área que quiere señalizar esté detrás del punto. Esa es una funcionalidad que se ocupan durante el procedimiento, pero obviamente no se van a grabar. Es solamente para la comunicación en este momento. Bueno, si hablamos de la imagen, no solamente es importante la cámara, también es importante hablar de los periféricos. Aquí hablamos del endoflator. Es recomendable trabajar con un endoflator de 50 litros. El endoflator de 50 litros nos da la posibilidad de calentar el CO2. Eso es con el fin de evitar la hipotermia del paciente. Al mismo tiempo, podemos tener configuraciones, o sea, se pueden tener, por ejemplo, cierto flujo y cierta presión que se guardan junto con su nombre y cada vez que inicien el procedimiento eligen su nombre y la configuración ya va a estar listo para que usted pueda trabajar con sus settings que normalmente quiere ocupar. El endoflator tiene dos diferentes modos de uso, que es un modo sensible para el uso pediátrico, que trabaja con la mitad de la presión y con la mitad del flujo, y el high flow, que sería para los procedimientos estándares. System log significa que tenemos una bitácora. Ahí se van registrando todos los errores que hubo. Por ejemplo, de que el día 25 de junio el tanque de CO2 se quedó vacío. Entonces ahí se va a registrar. Y lo primero, cuando hay una falla,
Lo que hace el ingeniero de Karl Storz es revisar qué hay en la bitácora. Tenemos un audio feedback cada vez que hay un error, escuchamos una alarma y compatible con ImageOne significa que con el Storz Communication Bus que mencioné hace rato, podemos manejar el flujo de CO2 desde los botones de cabezal. Seguimos con la fuente de luz. Nosotros recomendamos para la laparoscopía una fuente de luz LED 300. LED 300 trabaja con un sistema láser que aumenta la intensidad de la luz comparado con una LED 175. Este equipo trabaja con una pantalla táctil. Tenemos un adaptador para que se puedan conectar varias fibras ópticas. Cuando se desconecta la fibra óptica se pone en el modo standby. Es un equipo bien silencioso. También lo podemos manejar a través del Storz Communication Bus, lo cual significa que manejamos las funcionalidades desde los botones de cabezal. Y la intensidad de la luz que medimos en lúmenes es muy parecido a una Xenon 300. Aquí tenemos unas informaciones sobre la luz. Cuando se introdujeron las fuentes de luz LED, ahí ya dejamos de hablar de los watts, porque antes con Xenon nosotros lo medimos en watts y la intensidad de la energía que entró al equipo fue la intensidad de luz que conseguimos. Ahora con LED ese concepto ya no es correcto porque ocupamos menos watts, pero tenemos una intensidad de luz mayor a una fuente de luz de Xenon. Entonces, para una fuente de luz, lo interesante es los lúmenes. Eso mide la intensidad de la luz. También es importante el color de la luz. El color de la luz debería ser luz de día, luz blanca, para que el tejido en la imagen no cambie de color. Y con una fuente de luz LED llegamos a 6400 Kelvin. Eso es una luz bien blanca. Y muy importante trabajando con una fuente de luz LED es que siempre vamos a tener la misma intensidad de la luz. Con una fuente de luz de Xenon, aquí tenemos una intensidad muy alta, pero muy rápidamente va bajando. Aquí cambiamos el foco después de 500 horas, nuevamente tenemos una intensidad muy alta, pero muy rápidamente va bajando. Entonces, así van a trabajar mucho más a gusto. Finalmente, incluí 2 slides sobre nuestras pinzas. Creo que todos aquí conocen nuestra línea de los ClickLines, que son las pinzas desmontables, reusables, que tienen muchos componentes mangos diferentes, con cremallera, sin cremallera, con cremallera desactivable, mango axial. Hay diámetros diferentes. Hay pinzas para la mini laparoscopía de 3 o de 3.5 milímetros de diámetro. Los estándares de 5 y pinzas de 10 milímetros. Longitud útil puede ser para pediatría de 20 centímetros hasta cirugía bariátrica con 42. Lo interesante es que todos los componentes de alguna forma son compatibles. Entonces ahí se pueden ahorrar muchos gastos. Las pinzas son fáciles de montarse y aquí les puse una imagen de este anillo que a lo mejor no conocen todavía. Para los cirujanos que tienen manos pequeños, se pueden poner encima de esta rueda para poder alcanzar más fácilmente y así girar la pinza más fácilmente. Tenemos también insertos de tijeras desechables con el fin de que la tijera siempre va a cortar. Y tenemos las pinzas Robis, que significa Rotating Bipolar, que es energía bipolar, es reusable. Tenemos un modelo para mini laparoscopía, 3.5 milímetros, y los estándares de 5 milímetros.
Hay disectores, hay graspers, hay tijeras, y el uso del agobi es que se ocupan la función mecánica y una vez que empieza a sangrar, podemos coagular con energía bipolar, que es muy bueno para el piso pélvico donde hay muchos nervios. Pues eso fue mi presentación. Agradezco su audiencia y si tienen alguna pregunta estoy feliz en contestarles.